Dios me lo bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving compartiendo ahora mi trabajo. Les quiero compartir mi trabajo para que oren por mí. Yo soy como cualquier persona, como cualquiera de ustedes, de clase media, que trabajamos, nos esforzamos por llevar el alimento a nuestro hogar, ¿verdad? Mi esposa, mi hija, la familia, pagar biles. Y es una bendición el poder trabajar, gracias a Dios que nos da las fuerzas. Dice la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que es una bendición trabajar. Yo les quise compartir esto porque no soy de los hermanos que me la pasa detrás de un escritorio todo el día. No, hermanos, también trabajo, también nos esforzamos. Somos varones esforzados en el Señor. Nos estamos moviendo trailas. Y pues es un trabajo honrado, digno, estoy contento. Siempre Dios pone contentamiento en nuestros corazones y podemos seguir. La verdad que Dios me dio esta capacidad. Al principio pues sí me daba miedo manejar un camión grande, pero Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da la sabiduría, nos bendice, nos ayuda y nos da el entendimiento para hacer las cosas. Así que yo quiero animarles a que también se esfuercen en sus trabajos, que den testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que nuestro Dios es real, de que nosotros compartimos la palabra y damos testimonio no solo de palabras, sino con nuestros hechos. Que podemos engañar a la gente, pero a Dios no, ¿verdad? Así que yo te invito cada día a que te esfuerces. Te estaré compartiendo un poquito más de mi trabajo. Lo disfruto mucho. Nos toca ir a hacer deliveries hasta Washington, allá por Puyallup, a Everett, a diferentes lugares. Estamos aquí en Portland, Oregon. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ténganme en sus oraciones, amado hermano. También estamos expuestos al camino, a la carretera, ¿cómo se dice? Al tiempo, a la nieve, a la lluvia, al frío. Pero, hermanos, es bonito. Esa es parte de nuestro esfuerzo para llevar ese sustento, cubrir nuestros biles, el pago de comida, el pago de ropa. Y estamos sobreviviendo, estamos subsistiendo. Todo esto es medio por el cual nosotros podemos sostenernos y también ser de bendición en la iglesia donde estamos sirviendo, ¿verdad? Y podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos ser parte de esta bendición. Yo les animo a que sigan fieles a través de este medio Palabra Eficaz. Y ahí pónganme sus comentarios, hermano. Ore mucho por mi familia, por mi vida. Y gracias, yo también estaré orando por ustedes. Hasta pronto y que Dios me los bendiga. Amén. Vamos, hermanos, estamos ya listos para irnos y seguir trabajando. Ya pudimos conectar aquí la traila. Les quiero compartir este hermoso tema, mártires de Cristo. Acuérdense que somos responsables de investigar, de estudiar. Dijera el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Somos responsables, hermanos, de estudiar la palabra, de entenderla, de conocerla, de esforzarnos, ser personas, hijos de Dios esforzados en siempre conocer la verdad y no ser engañados. Así que aquí les quise compartir lo que hago en mi trabajo. Vamos a empezar a manejar. Así que, amado hermano, le dejo con este hermoso tema, mártires de Cristo, y que el Señor te bendiga. Amén. Padre mío, yo te doy gracias una vez más por la vida que me prestas, Señor. Yo te ruego, Señor, que sigas bendiciendo mi casa, mi familia, mi esposa, mi hija, Señor, a mis hermanos, Señor, todos aquellos que han creído en ti. Ruego, Señor, que uses mi mente, mi corazón, mis palabras, Señor, para expresar tu palabra a tu pueblo, Señor, que necesita conocer la Escritura, la palabra tuya que nos has dejado. Ruego, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, el propósito en sus vidas y que puedan venir a obediencia y darte ese fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrevivir en este mundo, Señor, de caos, este mundo de tanta enfermedad, de tanta injusticia, de tanta duda, este mundo que está en tinieblas, Señor, que necesita tu palabra, porque tu palabra es la única luz que tenemos, Señor, que nos alumbra tu verdad, mi Dios. Ruego, Padre mío, por todos aquellos que han de venir al Evangelio, que te han de conocer, que han de entregar sus vidas a ti y convertirse, mi Dios. Ruego que tú los bendigas, que tú extiendas tu reino, Señor, a toda criatura, Padre mío. Padre mío, ruego por todos mis hermanos y todos aquellos que me ven a través de este medio Palabra Eficaz. Seas tú dirigiéndonos a tu verdad, sea tu propósito en nuestras vidas, seas tú dirigiéndonos y llevándonos, Señor, a donde tú quieres, Señor, que estemos. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, aquí el siervo Irving compartiendo una vez más la palabra del Señor. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, dependiendo del Señor, buscando la dirección del Espíritu Santo, que podamos seguir siendo instrumentos útiles en sus manos. Hoy estaré compartiendo este hermoso tema que se llama Mártires de Cristo.
Mártires de Cristo. Vamos a definir un poquito esta palabra mártir, porque cuando no hay un concepto claro y definido, tendemos a desviarnos o realmente no entender el propósito. Mártires de Cristo. Esta palabra mártir viene del latín martyrium, que significa sufrimiento, tormento, dolor y muerte, en la que una persona padece por defender sus creencias, sus ideales y sus convicciones, entregando su vida por una causa, lo cual recibe el nombre de mártir, y su fallecimiento es visto como un sacrificio que permite dar testimonio sobre su fe, sus ideales y convicciones. Mártir es toda persona que sufre y muere por su fe, creencia e ideales, padeciendo dolor, tormento y toda clase de injusticias y privaciones, entregando y sacrificando su vida en el cumplimiento de sus obligaciones, en defensa de sus creencias y convicciones. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice a sus discípulos que recibirían poder. Esta palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza, capacidad y la potencia del Espíritu Santo que vendría sobre ellos con un propósito en sus vidas, es decir, el ser testigos de Jesucristo. Déjame decirte, amado hermano, amigo, que Dios no les da el Espíritu Santo para que estés allí echado y acostado en tu casa viendo la televisión y comiendo palomitas. Dios no le da el poder y la potencia a alguien que no está sirviendo en su obra, que no está dando el fruto para su gloria, ni cumpliendo la gran comisión y el extendimiento de su reino en los corazones de las personas que no le han conocido, para que éstas se vuelvan de sus malos caminos y se conviertan al Dios verdadero, al cual proclamamos en palabra y testimonio a toda criatura. Déjame decirte que el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, aparte de ser un sello de propiedad y salvación, digo de propiedad porque ahora ya somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Él, por precio fuimos comprados, y salvación por cuanto el Espíritu Santo es la garantía de nuestro depósito en la eternidad. Déjame decirte que este propósito es de ser testigos de Cristo, y muchos que se dicen cristianos e hijos de Dios no han entendido este concepto en la Biblia y no se ha cumplido realmente en predicar y testificar la salvación en Jesucristo, y todo esto tiene un precio para todos los hijos de Dios y todos los que hemos creído en Él. Déjame decirte que vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos, perseguidos y maltratados a causa del nombre de Jesús. Jesús mismo lo expresó en Mateo capítulo 24 versículo 9: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y a causa de nuestra fe y testimonio en Jesucristo, todos estos padecimientos que demanda la predicación de Jesús a toda persona en todo el mundo se ha cambiado por prosperidad material, decretos y declaraciones de poder, cancelaciones de toda enfermedad, sufrimientos y padecimientos por la cruz de Cristo, ya que como Él sufrió nuestro castigo y lo pagó en la cruz, nosotros ya no podemos sufrir ni padecer cosa alguna, ya que la sangre de Cristo nos cubre y ahora ya somos los intocables del reino de Dios. Vea, la sangre de Jesucristo, amado hermano, de acuerdo a la Biblia, dice que nos limpia de todo pecado y nos redime. Primera de Juan 1:7, Efesios 1:7, Hebreos 9:14, vea que nos limpia y nos redime. Primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que nos limpia, no que nos cubre. Efesios 1:7, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea que limpiará vuestras conciencias, es de limpiar. Amado hermano, amigo, déjame decirte que la sangre de Cristo no es patita de conejo, ni es una pócima de protección en la cual no te va a pasar nada, ni tampoco te hace inmune e intocable a las aflicciones y sufrimientos de este mundo. Pero lo que sí debemos hacer, amado hermano, amigo, es confiar en Jesús. Él ha vencido al mundo. Él lo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33, que en el mundo tendríamos aflicción. Él no dijo que no tendríamos aflicción. Tendríamos aflicción, pero nuestro trabajo, tu trabajo y mi trabajo es confiar en Él.
Perdóname, mi hermano y mi amigo, si yo reviento tu burbuja mal fundada en tus miedos y temores, mala enseñanza que no tiene realmente ningún sustento en la Biblia, ya que Jesús no dijo que no tendríamos sufrimientos y padecimientos en este mundo, pero sí nos enseñó a creer y a confiar en Él, y que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando mataban a Esteban a pedradas en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 56, Jesús se manifestó a Esteban desde los cielos, y Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y Esteban lo vio y lo dijo a todos los que estaban ahí, lo cuales ellos se taparon sus oídos y arremetieron contra él y lo apedrearon. Déjame decirte que Jesús estuvo presente en la muerte de su hijo Esteban. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y hasta el último momento de nuestra vida. En Hechos capítulo 9 versículo 15 y 16, ahora cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo dejándolo ciego por el camino, ya que Pablo perseguía en ignorancia a la iglesia de Jesús, este le manda a Ananías a orar por él, y Jesús mismo le declara a Ananías que Pablo era un instrumento escogido por él para llevar el evangelio en presencia de gentiles y de reyes, es decir, de gobernantes y de los hijos de Israel. Pero aquí Jesús dijo algo muy importante para todos nosotros los que creemos en él. Jesús dijo que le mostraría a Pablo cuánto le era necesario padecer por su nombre. Pregunta, ¿por qué Jesús le dijo esto a Ananías? ¿Por qué Jesús tenía que expresar esto que Pablo tenía que padecer? ¿Será porque Jesús es un hombre malo y le gusta vernos sufrir? ¿Será que Jesús es un sádico maniático que desea que todos suframos y padezcamos porque él disfruta mucho el dolor de otros? Claro que no, amado hermano. Como hijos de Dios realmente no hemos entendido el plan de Dios, no hemos entendido nuestra estancia y estadía en este mundo, que no es nuestra casa, y que si a Jesús mismo lo rechazaron y lo mataron, ¿por qué tú esperas que el mundo te abra los brazos y te acepte con amor y te apapache y que no te aborrezca y que no tengas ninguna persecución porque según tú eres hijo de Dios? Estás mal. Esto no lo enseñó Jesús. Lee tu Biblia y ubícate. Déjame decirte, volviendo al libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8, el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es para darnos el poder, la fuerza y la capacidad y la potencia de ser testigos suyos. Y aquí la palabra testigos viene del griego martus, que significa mártir, testigo y testimonio, cosa que muchos cristianos no hacen, solo muy pocos y los que realmente han entendido que debemos dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Si ahorita, amado hermano, amigo, no estás dispuesto a sufrir por Cristo, mucho menos darás la vida por Él. Porque realmente las doctrinas, es decir, las enseñanzas del día de hoy, enseñan que tú no debes sufrir ni padecer, ya que Jesús ya lo pagó en la cruz. Pero ahora se ha desviado esta enseñanza, se ha enseñado ahora que Jesús, el que se predica en las iglesias, es un Jesús materialista, un Jesús de riquezas que quiere dárselas a sus hijos, un Jesús que consiente y tolera el pecado y toda maldad, un Jesús al cual se le decreta y que Él por tu confesión está obligado a cumplir tus deseos mezquinos y tu ambición insaciable y perversa. Jesús ahora es solamente una religión donde se reúnen a platicar, a comer, a tomar un café, donde se dan y se reciben estas charlas motivacionales con miras de invertir y de crecimiento en este mundo, ya que Jesús es el dueño del oro y la plata y Él quiere que tú seas rico y millonario, porque a eso vino Jesús, a morir en la cruz para darte riquezas materiales y no la salvación. Qué triste que ahora Jesús ha venido a morir en la cruz nomás para hacernos ricos y se ha perdido el propósito de que la muerte de Jesucristo en esa cruz era para la salvación de nuestras almas. Déjame decirte, amado hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de apostasía y tiempo de mucho engaño. Hoy en nuestra actualidad, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue sufriendo persecución en todo el mundo. Déjame citarte, amado hermano, los 50 países donde es más difícil ser cristiano. En la última investigación acerca de la persecución de los cristianos indica que de 3 de cada 4 asesinatos de cristianos ocurrieron en Nigeria, nación que por primera vez forma parte de los 10 países con mayores niveles de persecución. Sudán finalmente ha salido de este grupo. India permaneció, mientras que Mozambique y la República Democrática del Congo se sumaron a la lista.
Cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada 12 iglesias y edificios de los cristianos donde se reúnen son atacados y destruidos. Cada día 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente, mientras que otros 5 son secuestrados. Esto es parte del informe de la lista mundial de la persecución 2021, el último reporte anual publicado por Puertas Abiertas acerca de los 50 países donde los cristianos sufren más persecución por seguir a Jesús. Te los voy a citar rápidamente. Número 1, Corea del Norte. 2, Afganistán. 3, Somalia. 4, Libia. 5, Pakistán. 6, Eritrea. 7, Yemen. 8, Irán. 9, Nigeria. 10, India. 11, Irak. 12, Siria. 13, Sudán. 14, Arabia Saudita. 15, Maldivas. 16, Egipto. 17, China. 18, Myanmar. 19, Vietnam. 20, Mauritania. 21, Uzbekistán. 22, Laos. 23, Turkmenistán. 24, Argelia. 25, Turquía. 26, Túnez. 27, Marruecos. 28, Malí. 29, Qatar. 30, Colombia. 31, Bangladesh. 32, Burkina. 33, Tayikistán. 34, Nepal. 35, República Central del África. 36, Etiopía. 37, México. 38, Jordania. 39, Brunei. 40, el Congo. 41, Kazajistán. 42, Camerún. 43, Bután. 44, Omán. 45, Mozambique. 46, Malasia. 47, Indonesia. 48, Kuwait. 49, Kenia y 50, Comoras. Quise compartirte esta lista de los países con la finalidad de estar orando por estos gobernantes que se han endurecido a la palabra de Dios, y también para seguir orando por nuestros hermanos en Jesucristo que viven en esos países donde hay mucho odio contra el cristianismo, donde hay mucha injusticia y mucha violencia contra todos aquellos que quieren seguir a Jesús. Pero esto también ya lo había advertido, ya nos lo había dicho el Espíritu Santo en la Biblia. Vea la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vea qué interesante. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice esto? ¿Qué realmente nos quieren desanimar para que neguemos o nos alejemos del camino? ¿Por qué el Espíritu Santo le puso esto al apóstol Pablo? ¿Saben qué, amado hermano? Para que aprendamos a entender que no estamos en nuestra casa, estamos viviendo en un mundo que está guiado bajo el maligno, bajo el poder de los demonios y de Satanás. Tenemos que depender de Dios. Claro que en este mundo padeceremos persecución, y vamos a esforzarnos por tener esa buena relación y comunión con nuestro Dios. Vea cómo lo dice la Biblia católica. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. La Biblia, amado hermano, lo expresa claramente, que seremos perseguidos a causa de seguir a Jesús, de llevar una vida piadosa en este mundo corrompido bajo el poder del maligno. Es evidente que el mundo cada vez más va a su perdición, y que en estos tiempos finales se está levantando una generación perversa y corrompida de entendimiento, que odian lo bueno y niegan a Dios, y que a lo vil y lo malo de este mundo lo llaman bueno. Pero porque no hay aquí discernimiento, porque no hay sabiduría de Dios en sus mentes, por cuanto lo han rechazado, y lo que ahora opera en ellos es el espíritu de desobediencia conforme al príncipe de la potestad del aire, demonios que gobiernan sus pensamientos y que los dirigen a todo mal para su propia destrucción. Amado hermano, amigo que nos oye, entendamos que la persecución contra la iglesia no es algo nuevo de estos tiempos, sino que siglos atrás los hijos de Dios siempre han sido perseguidos por este mundo y por sus demonios que gobiernan a este mundo. La iglesia primitiva ha tenido persecuciones y tribulaciones. Los primeros cristianos del siglo I padecieron persecución e injusticias por causa de su fe, solo por creer en Jesucristo. Incluso los judíos también los persiguieron a los cristianos de aquel tiempo. Y a lo largo de toda la historia, siempre la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida por este sistema mundanal. Acuérdate que los cristianos fueron sometidos a persecución, a dolor, a ser muertos
puestos en el Coliseo a ser comidos por leones, los metían en estatuas de fierro y los quemaban. Qué triste, amado hermano, que la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido esta persecución de este mundo, de sus demonios que lo controlan. Y no se diga el tiempo del Santo Oficio, el de la Inquisición, que perseguían y mataban a los que profesaban cristianos, y hasta por el simple hecho de tener una Biblia en latín consigo, eran considerados herejes y eran condenados a morir quemados en la hoguera. Jesús ya no los había dicho, amado hermano. Vea en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 20. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a ustedes. Versículo 19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Versículo 20: ahora, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Aquí Jesús nos está diciendo claramente las intenciones del mundo, que nosotros no somos de este mundo. Vea Juan 17, versículo 14: yo les he dado tu palabra. Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya que en el mundo tendrían aflicción. Eso también lo dijo en Juan 16:33. Entendamos, amado hermano, amigo, que no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, porque la Biblia nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el amor del Padre no estaría en él? Bueno, porque esta persona amará al uno y despreciará al otro. La Biblia dice que no podéis amar a dos señores. Entonces vas a amar tus riquezas y vas a despreciar a Dios. Por eso, al despreciar a Dios, el amor de Dios no va a estar en tu vida. Eso lo dice la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 15. La Biblia nos manda a ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Eso lo dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. El mundo nos aborrecerá y nos perseguirán a causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algo, amado hermano y amigo. Esto no es para ponernos mal ni desanimarnos, sino más bien es para cobrar ánimo, depender más de Dios y fortalecernos más en el poder de su fuerza. Esto lo dice Efesios 6:10. Dios en la tribulación nos consuela. Déjame leerte qué es lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vea versículo 4: el cual nos consuela en todas ¿qué? Nuestras tribulaciones. Dice el apóstol Pablo que es Dios quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, vea, abundan, no que no hay, sí hay aflicciones, no quieras tapar el sol con un dedo. De la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. Vea qué interesante, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué interesante, amado hermano, que el Señor nos da consuelo en medio de esas tribulaciones. Cuando hablo de tribulaciones me estoy refiriendo a las persecuciones que la iglesia siempre ha tenido. No estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de las tribulaciones que hemos tenido a todo lo largo de la historia. Vea lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 4: mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto a ustedes, lleno estoy de consolación. Otra vez lo vuelve a decir, lleno estoy de consolación, porque cuando somos atribulados, cuando somos perseguidos, cuando somos afligidos, el poder de Dios, su Santo Espíritu, nos consuela, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ¿por qué Pablo sobreabundaba
rebosaba de gozo en tribulaciones, porque el Señor le daba el consuelo y fortaleza. El mismo apóstol Pablo ya había dicho en su segunda carta a los Corintios que él se gloriaba en sus debilidades, porque así reposaba en él el poder de Cristo, ya que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, por lo cual el apóstol Pablo había dicho: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10. El apóstol Pablo ya sabía el significado de las tribulaciones y persecuciones en este mundo, y también sabía lo que le iba a acontecer. Déjame decirte, amado hermano amigo, que el apóstol Pablo no ignoraba lo que le venía, por lo cual él ya estaba puesto. Sabía que en las tribulaciones estaba el consuelo y la fortaleza de Dios. Vea cómo lo dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Vea, Dios nos puso para estas tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahí Dios se va a manifestar, ahí Dios nos va a consolar, ahí vamos a ser fuertes en esta debilidad. Qué interesante. Versículo 4: porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Vea que ellos no lo ignoraban, ellos ya lo habían dicho, ya se los habían predicho. No te voy a mentir, es lo que me molesta hoy en día en la actualidad, que ahora hay unos decretos muy fantasiosos. Oh, ven a Cristo y tus problemas se acaban. Ven a Cristo y no te va a pasar nada. Ven a Cristo y ya eres intocable. Ven a Cristo y ya no hay angustia. Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Tenemos que enseñarle a la gente a depender de Dios, que si Dios nos demanda la vida, no tenemos por qué temer. El mismo Señor Jesucristo dijo: no temáis los que matan el cuerpo. Pero hoy en día se enseñan unos decretos basura. Ay, creen que hoy no te pasa nada, ya eres intocable. Y su promesa, hermano, Dios es soberano. ¿No has entendido el significado de que Dios es soberano? Que Dios hace como le pega la gana. Tú no le vas a decir, miserable gusano, que es Dios. O ¿por qué el barro le va a decir a Dios: ¿por qué me hiciste así? Tú no estás para reclamarle a Dios. No has entendido la Biblia, no la lees. Por eso estás engañado con puros decretos de basura, mentirosos, que no te va a pasar nada. La gente no está preparada y la gente no quiere sufrir y no están dispuestos a sufrir por Cristo. Jesús ya lo había enseñado y lo había dicho a sus discípulos. Recuerde, amado hermano, amigo, que en el libro de los Hechos también, capítulo 20, versículos del 22 al 24, el apóstol Pablo ya sabía lo que le venía, porque el mismo Espíritu Santo le daba testimonio de lo que él estaría enfrentando. Mira, en el versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Por qué el Espíritu Santo le estaba diciendo esto al apóstol Pablo? Ay, es que el Espíritu Santo no le estaba dando ánimo, no le estaba echando porras. Cuando tú le dices a algún hermano, te dicen que eres negativo. Ay, es que usted no tiene fe, es que usted no confía. Hermano, si el mismo Espíritu le está diciendo la verdad, ¿por qué decimos palabra mentirosa? ¿Por qué decimos que no te va a pasar nada? Hermano, agárrate de Cristo. Si nos vamos, gloria a Dios, estamos en la eternidad. ¿Por qué vamos a tener miedo? Tenemos que ser realistas lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Depender de Dios, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Si Dios quiere que tú quedes, así como le dijo a Juan, y se pensaba que Juan nunca iba a morir, ¿verdad? Y Pedro le dice: ¿y qué de este? Y Jesús le dice: ¿y qué a ti? ¿A ti qué te importa? Entendamos el significado. Si Dios quiere que tú des testimonio y te apedreen y te vayas, en la Biblia encontramos mártires. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hay mártires en la Biblia? ¿Qué nos enseña a ser mártires? Para que nosotros no tengamos temor de este mundo y aprendamos a poner la vida en nuestro Señor Jesucristo. No tengamos temor de todo aquello que se pueda levantar contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros. Y si este cuerpo se destruyere, tenemos casa firme y morada en el reino de Dios. Nuestra alma está asegurada en Jesucristo. Vea versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amado hermano, amigo, déjame decirte que el apóstol Pablo confiaba plenamente de que su vida ya estaba segura en Dios y que no
no le importaba lo que le pudiera venir, sabiendo que a Jesucristo mismo también lo habían rechazado su propio pueblo, cuánto más a él. Así que si el apóstol Pablo no renegó ni se quejó por las aflicciones presentes, sino que más bien se enfocó en agradar a Jesús, quien lo llamó al ministerio, y en terminar su servicio con alegría. El apóstol Pablo sabía que tenía por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que había de manifestarse. Eso lo dice en Romanos 8:18. El apóstol Pablo sabía que en las persecuciones y en tribulaciones que él pasaba, aparte de ser una purificación en su vida, desarrollaba fidelidad a Dios, siendo tenido por digno del reino de Dios del cual él padecía. Mira cómo lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El apóstol Pablo ya sabía que todo creyente en Cristo Jesús debía de gloriarse en sus debilidades, para que el poder de Dios actuara purificando, consolando y fortaleciendo nuestro espíritu. Así que todo creyente debemos gozarnos en las aflicciones y padecimientos, siendo semejantes a Jesucristo. Vea cómo lo dice la epístola a los Filipenses capítulo 3 versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? Semejante a él en su muerte. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. Pero hoy en día la iglesia actual, no, eso es del diablo. Tú no puedes sufrir. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo que él participa en estos sufrimientos y llegar a ser semejante a Jesús en su muerte. Vea cómo Colosenses capítulo 1 versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco. Wow, qué interesante. El apóstol Pablo se gozaba, pero hoy en día parece que la gente se llena de miedo, parece que la gente duda, hay temor. No, es que eso no es de Dios, es que no has entendido el plan de Dios. Eso es lo que te pasa, por eso estás todo confundido. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por esto, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Todo aquel que es enviado a servir a la iglesia, aquel que predica, hermano, vamos a pasar persecución. El mundo te va a rechazar, el mundo no va a aceptar tu prédica, porque el mundo está metido en su pecado, y tú llegas hablando en contra de su pecado, pues te van a linchar, amado hermano. Y es lo que tú no has entendido, que va a haber persecución. Pero hoy en día solamente nos enfocamos en el canto, nos enfocamos en la grandeza, nos enfocamos en que hay un ministerio así como fulano de tal, ¿verdad? Que tiene su jet, su casa, sus millones, y nos enfocamos más en lo material, y cuando realmente hemos quitado la parte que demanda el sufrimiento y ser semejantes a Cristo. La Nueva Versión Internacional dice el apóstol Pablo: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. La tribulación, amado hermano, en la vida de cada creyente nos identifica, escuche, nos identifica con nuestro Señor Jesucristo, y Dios participa también de nuestras aflicciones, nos purifica, nos consuela, nos fortalece en nuestra debilidad y desarrolla la paciencia. Déjate definir un poquito qué es paciencia, porque muchas veces piensas que estar en paciencia es estar con tu tacita de café, con tu coco, tomando agua a la orilla de una playa, sentado viendo las olas calmadamente. Eso no es paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir, soportar y tolerar desgracias y adversidades molestas y ofensivas con la fuerza de Dios, sin quejarse ni rebelarse ante tales sufrimientos. Vea el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 3, sino que también, vea, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación
produce paciencia. Oh, la paciencia, la capacidad de resistir todas estas adversidades, de soportar estas desgracias. Esto que produce quiere decir que se desarrolla la paciencia. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Dios habla hoy, dice, nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Dios mismo, amado hermano, amigo, usa y permite la aflicción en nuestras vidas. Es decir, que Dios nos prueba como parte de nuestro desarrollo y crecimiento, lo cual nos permite adquirir y desarrollar el carácter que Dios quiere y que espera de nosotros, con la finalidad de ser fieles a Él. Hay gente que con la misma prueba, o sea, con las luchas y aflicciones, en vez de alabar y agradecer a Dios por lo que está pasando, más bien reniegan y se alejan de Dios y lo maldicen. Pero no, que Dios es amor. ¿Dónde está su amor en esta lucha? ¿Dónde está su amor en este problema, en esta enfermedad? ¿Dónde está el amor de Dios cuando me va mal? Piensan que Dios es el genio de la lámpara, que tú la frotas y que Dios sale para cumplir tus deseos. No han entendido que el amor de Dios nos demanda, que el amor de Dios exige fidelidad, justicia, crecimiento, buena actitud, madurez, responsabilidad, compromiso, disciplina y castigo cuando es necesario. Porque, hermano, ¿no has leído la Biblia donde dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? ¿No has leído ese pasaje? Cuando tú eres hijo, Dios te va a tomar y te va a azotar. Pero vea, si se deja sin disciplina, entonces son bastardos y no hijos. El mismo Señor ejecuta una disciplina sobre nosotros. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, del 5 al 12. Dios te va a exigir crecimiento, te va a exigir fidelidad y carácter. Ahora déjame decirte, ¿qué padre quiere un hijo menso, tonto, inútil, que no sabe luchar ni defenderse en la vida? ¿Cuántos padres quieren tener hijos fracasados, derrotados, porque nunca les enseñaron a luchar y a pagar el precio de lo que visten, de lo que comen, porque eran solamente hijos consentidos e inútiles, porque tú nunca les has enseñado, siempre les has hecho todo y les has dado todo? Nunca pusiste una escoba en sus manos, nunca pusiste un trapo para limpiar, un trapeador para que limpiaran los pisos, la mesa, un horario para comer, jugar y dormir. Ahora este niño genruchito hace lo que quiere, lo que le da la gana, te falta el respeto y tampoco te obedece, no ayuda en la casa, no sirve para nada, porque realmente tienes un hijo parásito que no sabe trabajar y no sabe hacer nada. Yo no sé si eso es lo que tú quieres, pero fíjate que Dios no es ese padre ignorante y consentidor que tú eres. Dios no tolera el pecado y la maldad. Dios nos prueba y nos lleva a otro nivel espiritual. Dios en su sabiduría permite la lucha, la aflicción y el quebranto en sus hijos, y todos esos problemas que vienen a tu vida, aunque tú no lo entiendas y no alcanzamos a comprender los planes de Dios ni sus pensamientos, pero ese problema que tú ves como maldición en tu vida es un beneficio de Dios para ti, porque ese problema te hace buscar a Dios, te hace pedirle y rogarle a Dios. Ese problema te hace humilde, ese problema te hace buscar y depender de Dios, te hace confiar y esperar en Dios. Ese problema hizo que tú buscaras ayuda en Dios, que tuvieras comunión con Dios. De no ser así, jamás te hubieras acercado a Dios. Ahora déjame te digo, ¿cuándo es cuando la gente realmente se acerca a Dios? ¿Cuando la gente está bien? No, claro que no. La gente busca de Dios en la tribulación, en la persecución, en la dificultad, en la enfermedad, en la soledad, en el abandono, en la pobreza, en la escasez, en las injusticias de los hombres. En todo problema que no está en tus manos resolverlo y arreglarlo, que no depende de ti ni de tus fuerzas. Cuando tú estás afligido y derrotado, es ahí cuando buscas a Dios como tu última opción, cuando claro que Dios debiera ser la primera opción. Pero ¿qué nos dice la Biblia y de cuál debe ser nuestra actitud ante esta adversidad, ante estas angustias y aflicciones del tiempo presente, cuando estamos en persecución y tribulación? ¿Será acaso que debemos llorar, gritar, retorcernos, preocuparnos
preocuparnos y romper nuestros vestidos como lo hacían las personas de antes cuando se encontraban en dolor y duelo. Dice que rasgaban sus ropas. No, claro que no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo. Vea esta palabra sumo gozo, no, yo no sé si tú la entiendas, pero sumo gozo habla de un gozo intenso, una alegría muy grande cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Dios habla hoy, dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, vea, segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Vea, no te avergüences, no tengas vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo, participa? ¿Por qué no le dice, huye? No, eso es malo, eso es el diablo, corre. No, ¿por qué tenemos que participar de las aflicciones? Esto no se predica en las iglesias, nada más enseña, dale a Dios $100, Él te va a dar 1,000. Dios te va a dar la riqueza, el dueño del oro y la plata, y puras boberas. Puras cosas que no sirven. La gente no está preparada. Vino un problema y en lugar de acercarse a Dios, huyen de Dios. Ay, me salí de adorar ahí a los santos y me vine a Dios y tengo muchas pruebas. Mejor me regreso con mis monos, con los santos. Mejor voy a buscar al brujo, al hechicero, porque él sí me dice cosas que yo quiero oír. Puras mensadas, hermanos, porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Perdóneme que esté hablando fuerte. Necesitamos quitar la venda de nuestros ojos y entender que tenemos que participar de estas aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Vea versículo 9: que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Dios tiene propósitos, aunque tú no lo sepas, aunque tú lo ignores. Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Tristemente, muchas personas desenfocadas no saben su misión, no saben su propósito, creen en Cristo y nomás se encierran en su casa en una burbuja. Vea que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, viene por una iglesia pura y sin mancha. También esos problemas nos purifican. Esos problemas, la misión de obedecer a Jesús para predicar, testificar, hermano mío, nos purifican. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Dios. El Espíritu Santo viene, claro, está en nosotros, pero nos va a usar como esos vasos para hablar su palabra. Predicar el evangelio a la gente, amado hermano, déjame decirte que nos hace enemigos de la gente, pues el evangelio mismo les confronta con su pecado y la gente lo rechaza porque no quieren dejar su pecado y su maldad, sus vicios y su mal camino. Enemigos de Dios y de lo bueno, y nosotros como representantes de Cristo, embajadores del reino de Dios, pues también seremos enemigos de ellos por llevarles el mensaje de salvación. Es por eso que arremeten contra los cristianos y les dan persecución. Es obvio, con el fin de matarlos. Vea otra vez 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez pregunto, ¿por qué le dice que soporte las aflicciones? ¿Por qué no le dice, sabes qué? Esta gente no quiere, ya escóndete, vete a tu casa, enciérrate en una burbuja y ya espera a Jesús? No, soporta aflicciones. Esto no se predica. Tenemos que enseñarle a la gente, a esas cabras, que sean ovejas y que aprendan a soportar esas aflicciones. Estamos en un mundo que no es de nosotros. Claro que esperamos al Señor Jesús, pero seamos fieles también en esto. Esto lo demanda Dios. Esto no es opcional, que si tú quieres todo llamado a servir a Jesucristo, tenemos que dar fruto. El mismo Juan Bautista decía que el hacha ya estaba puesta en el tronco. Aquel que no da buen fruto será cortado y será lanzado al fuego. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Dios habla hoy, dice: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. La Nueva Versión Internacional dice: soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. Ok, vamos a evangelizar, tenemos que salir, ¿sabes qué? Aprende a orar, aprende a depender de Dios, soporta el rechazo, soporta cuando te avienten la puerta en la cara, cuando vayas a tocar puertas, te van a aventar tu boletín, tu folletito en tu cara. Soporta las aflicciones, ora por esas personas
personas que el reino de Dios llegue a sus corazones. Hablamos de que, ay hermano, que el reino de Dios se extiende en este mundo. Hermano, el reino de Dios no se va a extender en el mundo, va a comenzar en los corazones de la gente. En este mundo va a ser cuando Cristo venga en el milenio. Él va a restaurar las cosas. Tú y yo no vamos a restaurar aquí este mundo. Los apóstoles ya querían que eso también sucediera. Cuando Jesús resucitó, se levantó, le dijo, oh Señor, restaurarás ahora en este tiempo el reino de Israel, restaurarás. No os toca a vosotros saber las sazones ni la potestad que Dios ha puesto. O sea, eso va a ser cuando Cristo venga en el milenio. A nosotros nos toca predicar en los corazones de estas personas, soportar los sufrimientos y dedicarnos a la evangelización. El apóstol Pablo tenía un conocimiento pleno dado por el Espíritu Santo que todo creyente en este mundo enfrentaría aflicciones y padecimientos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos ignorar la necesidad de vivir para Cristo, encerrados en una burbuja lejos de este mundo, sino más bien sirviendo a Jesús. Vivir para Cristo, amado hermano, es servir a Cristo como Él lo pidió. No es pensar ni decir, creo en Cristo, me encierro en mi casa, vivo como yo quiero, hago mis decretos de autoridad, es decir, le ordeno al mundo invisible lo que yo quiero y espero no sufrir ningún daño de lo que viene a este mundo y no tener ningún padecimiento porque Cristo pues ya pagó por mis pecados, ¿verdad? Así que yo no tengo que padecer por nada, ¿verdad? ¿Oh sí? ¿Dónde dice eso? El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27 al 30. Quiero que lea con entendimiento, que medite por favor. Versículo 27 dice que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Ya sea que Pablo vaya o no, oiga de que están firmes en un mismo espíritu. Vea, no dice que estés sentado muy cómodamente en el sillón de tu casa, no, sino combatiendo. Estamos en un combate. Cada vez que tú aceptas a Cristo, te enlistas en una guerra, y una guerra espiritual. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28, y no se intimiden por los que se oponen. O sea, va a haber oposición, pero no te dejes intimidar, no te frustres, no te sientas mal. No, eso es parte de la obra, es parte de esa guerra. No te intimides por aquellos que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Ahora aquí viene versículo 29, porque a ustedes, o sea, los que hemos creído, les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, vea, sino también que padezcáis por Él. Mucha gente nomás se queda en el creer, pero no quiere pagar el siguiente punto, que también debemos padecer por Él. Aquí ya no me gustó, aquí dice que se me concede no solamente creer en Él, sino padecer. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Dios habla hoy, dice, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. La Nueva Versión Internacional, porque a ustedes se les ha dado no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y a la gente no le gusta sufrir por Cristo, nomás quieren creer en Él y ya, ¿verdad? Y no queremos pagar esta segunda parte, el sufrimiento por Cristo. Observa que no es solo el beneficio de creer solo en Jesús, sino también de pagar el precio juntamente con Él, es decir, sufrir por Él. Creo en Cristo y ya, no quiero sufrir por Él. ¿Y quién te dijo que eres intocable? Jesús nunca nos enseñó a que no sufriríamos en este mundo por causa de Él. Ahora, eso lo enseñan y lo dicen los falsos maestros, los falsos profetas, esos falsos líderes y pastores que corrompen la Biblia con cosas que esta no enseña. Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Recibe a Cristo y nada te va a pasar. ¿Y quién te dijo que por creer en Cristo no vas a padecer? A menos que nunca prediques su palabra, a menos que no salgas a evangelizar y te encierres ahí en tu casa, en una burbuja, en tu cuarto, ahí en el sótano, pero así no vas a cumplir la gran comisión. Servir a Cristo en este mundo demanda sufrir por causa de Él. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto? Hermano, que tú lees la Biblia, te das golpes de pecho y levantas tus manos y lloras el domingo allá. ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿O eres esos cristianos de azúcar, de apariencia? Perdóname que te hable fuerte, pero es la realidad. La Biblia, te estoy dando pasajes y todavía voy a hacer una segunda parte porque encontré una serie de textos en los cuales queremos nada más lo cómodo, queremos lo bueno, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos tomar el compromiso con Dios. Vea la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 10 al 12. Léelo y verás y medítalo y dile a Dios, enséñame, dile al Señor. Vea versículo 10, Pablo dice que todo lo soporta por amor de los escogidos. En el versículo 9, Pablo ya había dicho que él sufría penalidades a modo de malhechor. En el versículo 11 dice, si somos
estamos muertos con Él. ¿Con quién? Con Jesús. También viviremos con Él. Es decir, que Jesús nos pide la vida. El mismo Señor Jesucristo dice: si alguno quiere salvar su vida, en este mundo la va a perder, mas el que la pierda por causa de mí, del evangelio, este la salvará. Ahí están los textos: Marcos 8:35, Lucas 9:24 y Lucas 17:33. Versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Queremos reinar, pero no queremos sufrir. Dios habla hoy, dice: si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. La Nueva Versión Internacional dice: si resistimos, también reinaremos con Él. Otras versiones, ¿verdad?, donde dice que vamos a sufrir, ¿verdad? Si sufrimos con Él, también reinaremos. Lo dice la versión católica, la Nácar Colunga, la Septuaginta, todas las versiones, Reina Valera 1602, 1569, 1862. Aquí en el versículo 12, la palabra que se tradujo por sufrir viene del griego hupomeno, que significa padecer, perseverar, soportar, sufrir. Es decir, soporta con dolor, persevera hasta el último momento. Esto tú lo puedes investigar y me gustaría que lo hicieras, ¿verdad? El diccionario Strong, página 518. Hay una inclinación hacia el sufrimiento, hacia el dolor. Entonces, servir a Cristo en este mundo, amado hermano, amigo, nos va a costar. Hay un precio a pagar. Él nos dio el ejemplo. Él también lo sufrió. Él pagó el precio. Él no vino a gozar a este mundo. Él vino en obediencia a su Padre y vino a dar su vida y vino a sufrir. Y nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Y esto es muchas veces cosas que no se enseñan, cosas que no se predican. Yo me atrevo a decirlo, ¿verdad? Y yo soy responsable cuando hablar la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para agradar a la gente. No estoy aquí para agradar a un concilio, a un distrito. Yo estoy para predicar la palabra de Dios. Y al que yo le voy a dar cuenta es a Dios. A mí el que me llamó es Dios. No fue un concilio, no fue un distrito, no fue un hombre. Entonces yo estoy enfocado a quién le estoy predicando. Te guste o no te guste, voy a hablar la palabra de Dios. Y si no te gusta, yo no estoy para agradarte a ti. Tú vas a escuchar la palabra de Dios y yo te voy a predicar lo que Dios me da. Así que, amado hermano, amigo, hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte y estaré compartiendo otra segunda parte, meditando los sufrimientos que nosotros tendremos en este mundo. ¿Por qué estoy hablando de los sufrimientos? Para que dependas de Dios, para que el Espíritu Santo nos consuele, nos purifique y nos fortalezca. Aquí no se trata de enseñanzas materiales, que ven a Cristo y no te pasa nada y decreta tus millones y ahí tienes y nomás gozar la vida y que Jesús vino a morir para darnos riqueza. Mentira, Cristo vino a morir para darnos la salvación de nuestras almas. Así que, amado hermano, estamos en un mundo que no es nuestra casa, un mundo que está bajo el poder del maligno, un mundo en el cual nosotros tenemos que extender el reino de Dios en los corazones de la gente. Cuando Cristo venga en el milenio, Cristo va a destruir al falso profeta, a la bestia, y las va a aventar vivos al Hades, y el dragón será atado por 1000 años, el milenio, hasta después será desatado otra vez el dragón, ¿verdad? Pero a eso ya será otro estudio, así que estaremos compartiendo ahorita para que nosotros nos enfoquemos en vivir para Cristo, entregarnos a Cristo, a no tener temor de la gente ni del mundo. No temáis los que matan el cuerpo. Aprendamos, amado hermano. Déjame decirte esto: si tú ahorita no estás dispuesto a sufrir por Cristo, mucho menos estarás dispuesto a dar la vida por Él. Así que te animo, amado hermano, amigo, a que des tu vida para Cristo y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Amén.